traemos un vídeo que se podría enclavar dentro de lo que nosotros llamamos la licicultura a lo largo del año. Ya tenéis uno en el canal que os habla de cómo es nuestra granja en primavera. Y hoy lo que vamos a hacer, ya estamos a principios de julio, y lo que vamos a hacer es enseñaros cómo es una granja o explicaros cómo es nuestra granja o qué peculiaridades tienen las granjas de caracoles en el verano, ¿vale? O sea, cómo se comportan, qué es lo que tenemos que hacer, dónde vamos a encontrar el caracol, qué tipo de tareas se hacen en verano, qué tipo de cuidados tenemos que tener, qué problemas nos pueden llegar y demás, ¿vale? Lo vamos a hacer sobre nuestra granja, pero vamos a hablar un poco de forma genérica de todas las demás, porque las condiciones del verano están muy marcadas a nivel climatológico. Dependiendo de dónde estéis, vamos a tener una serie de peculiaridades o no, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que más o menos nosotros consideramos verano, o más o menos las tareas que os vamos a explicar o los cuidados que hay que tener que referimos al verano, más o menos se podrían localizar en el calendario como finales de mayo, principios de junio, hasta finales de agosto, principios de septiembre, ¿vale? Eso sería más o menos lo que nosotros llamamos el verano en licicultura. Es verdad que finales de mayo podría considerarse el final de la primavera y demás, pero claro, hay algunos sitios en los que finales de mayo, principios de junio, y dependiendo del sitio y del año, como os decía, pues puede ser ya una cosa como muy veraniega, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, el verano pasado, el verano de 2022, a finales de mayo, principios de junio, ya era un verano clarísimo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que vamos a tener que tener en cuenta y las que vamos a tratar de explicaros con nuestra herramienta, con la mejor herramienta que tenemos, que es nuestro criadero, ¿vale? Así que venga, vamos para adentro. Pues ya estamos en nuestro criadero, donde nos gusta estar. Bueno, para empezar, os voy a explicar, o voy a tratar de haceros entender que hay diferencias, o sea, que el verano no se va a comportar de la misma manera dependiendo de la zona geográfica en la que estemos, ¿vale? Me vais a entender enseguida, no va a ser igual el verano en Andalucía que en Cantabria, ¿vale? Para que vayamos teniendo un punto de partida. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que en las zonas donde la primavera y el otoño son más potentes a nivel de temperaturas, también lo es mucho más el verano. Es decir, en zonas del sur de la península, el criadero va a empezar antes, la primavera va a llegar antes, pero luego van a tener un par de meses en verano en los que hay que tener mucho cuidado con el exceso de temperaturas. De esos 2 meses del verano es muy probable que 4, 5, 6 semanas el criadero tenga que estar parado. Parado me refiero a sin actividad, sin riego, sin comida, solo con la vegetación, mantener la vegetación y que el caracol quede ahí aletargado en su letargo de verano, en su letargo estival, para que cuando llegue otra vez el otoño, que va a volver a ser suave, vuelva otra vez a tener una cierta actividad, ¿vale? Eso es importante. No va a suceder tanto en el inicio del verano, o sea, no va a suceder tanto en mayo, junio, sino más bien en julio y parte del agosto, ¿vale? Pero esto no es una receta, o sea, esto hay que verlo cada año y en cada sitio. Entonces, cuando las temperaturas van subiendo más de la cuenta y cuando las condiciones no van siendo óptimas, pues el criadero se para, se ralentiza y se deja el caracol para que luego lo podamos retomar, ¿vale? Y en el resto de sitios donde la primavera llega un poquito más tarde, pero el verano es un poco más suave, pues el verano va a tener actividad en todo momento, ¿no? Es decir, ¿vamos a tener excesos de temperatura? Sí, en toda la península vamos a tener excesos de temperatura. En verano pues se va a subir el termómetro a 35, 40 grados, pero luego por la noche refrescará. Y no va a ser de forma tan continuada como en el caso anterior que os estaba diciendo. Entonces, normalmente se puede dejar de regar el criadero algún día puntual o alguna semana puntual, pero no va a suponer un parón en la actividad como en el otro caso que os decía. Entonces, las tareas del verano en estos sitios van a ser como de forma más continuada, de forma más sostenida en el tiempo. ¿Cuál va a ser la apariencia del criadero? Pues para explicaros esto, pues ya me cojo el teléfono en la mano y os digo, ¿vale? Los que nos seguís en el canal tenéis sobradamente visto este criadero. Habéis visto que en primavera la hoja estaba mucho más verde, mucho más ancha, y que ahora, aunque todavía es el inicio del verano, pero ya poco a poco la planta se va, ¿cómo deciros? Se van parando, se van secando, empieza a haber plantas que se secan, se deshidratan y demás, ¿vale? Esto
es lo normal en esta época. De hecho, si en vez de a principios de julio estuviésemos ya a finales de agosto, pues esta zona de aquí la veréis mucho más seca, porque la planta que hemos sembrado pues ya poco a poco se iría agostando, que decimos aquí, ¿vale? Esta es un poco la apariencia. Si recordáis, en primavera teníamos mucho trabajo, mucha labor de cortar la vegetación, mantener la vegetación a raya y demás. Ahora llevamos ya tiempo sin cortarla y está donde está. Siempre hay que hacer un poco de trabajo de mantenimiento para que el criadero no se nos vaya de mano. Pero vamos, básicamente lo que veis, ya no hemos tenido, solo hemos tenido que limpiar una vez los pasillos, ya no tenemos que andar pendientes de eso, ¿vale? En cuanto a la apariencia, digamos, de lo que es la vegetación. ¿Qué es lo que pasa con el caracol? La apariencia del caracol, pues aquí empezamos ya a tener caracol bastante grande, aunque aquí este año todavía se ve caracol entre la vegetación, pero lo normal es que el caracol esté debajo de los refugios. Aquí, si levanto algún refugio, pues veréis, mirad, voy a levantar este, por ejemplo, veréis que el caracol está debajo de los refugios. Este no es que tenga mucho caracol, pero ya veis el caracol debajo del refugio. Y ya veis caracol rebordeado. Ahí se ve caracol rebordeado. Ese caracol de ahí está rebordeado. Empieza a haber caracol para recoger. Empieza a haber, porque os estoy hablando desde principios de julio. Si estuviésemos hablando a mediados de agosto, pues el caracol estaría prácticamente todo ya para recoger. Se va rebordeando, se va unificando y se quedan todos bien para recogerse, vaya. Lo que veis aquí, todos estos refugios, pues más o menos están como el que acabáis de ver. Bueno, un poquito más de caracol. La mayor parte del caracol que tenemos ahora en la granja, pues está debajo de los refugios, como habéis visto, en un sitio bien seco, bien resguardados, donde la temperatura es agradable para ellos y tienen las condiciones necesarias para estar en esta época del año. También, evidentemente, también se ve entre la vegetación. Aquí podéis ver que si retiro la vegetación, pues hay caracol entre la vegetación y se ve bastante, la verdad, sobre todo este año. Pero vamos, la mayoría están debajo de los refugios, que por otra parte es donde tienen que estar. Pues esa es la apariencia del criadero. Y ahora, ¿qué tareas hacemos en verano? ¿O cuáles son las primordiales o prioritarias o las que donde más tenemos que poner atención? Pues mirad, básicamente el verano es una época de máxima actividad en el criadero. Me refiero como granjero, ¿vale? Como granjero es cuando más trabajo vas a tener en verano. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que hay que hacer es alimentar el caracol. Y en verano el caracol ya prácticamente todo tiene un tamaño, como habéis visto, bastante considerable y comen bastante. Entonces todos los días hay que poner pienso, todos los días. Más o menos nosotros ponemos unos 50 kilos de pienso por cada 1000 metros cuadrados de granja. Tenéis por ahí un vídeo en el canal donde os explicamos cómo ponemos el pienso, cómo lo registramos y demás. Pero todos los días hay que poner pienso, ¿vale? Eso es fundamental. Y luego, la tarea por excelencia dentro de una granja es la recogida. Hay que recoger caracol, ¿vale? Y el verano es el momento en el que el caracol va a estar listo para ello. Entonces, hay que recoger caracol porque es cuando está listo. Está terminado, está rebordeado, está duro y hay que cogerlo para poderlo secar y demás y luego poderlo meter en la comercialización. Un error que se suele cometer mucho en las granjas es dejar que el caracol críe. Eso es una barbaridad, porque claro, el caracol tiene una capacidad reproductiva brutal. Entonces, si vosotros cuando el caracol está terminado, que tiene capacidad reproductiva, no lo sacáis del criadero, lo que va a hacer es destrozaros el criadero. Va a empezar a parearse, va a empezar a reproducirse, va a empezar a morirse, a pasar enfermedades, a poner el criadero bastante mal, ¿vale? Entonces, es fundamental que recojáis el caracol. Además, ¿tú para qué has hecho un criadero de caracoles? ¿O para qué piensas hacer un criadero de caracoles? Para ganar dinero, ¿no? Pues el caracol es dinero. El caracol terminado es dinero. El caracol terminado es lo que está esperando tu cliente que le lleves para darte dinero. Entonces, en ese sentido, no te juegues ese dinero, no lo dejes en el criadero porque lo vas a perder. Recoge, seca y a vender, ¿vale? Eso en cuanto a las tareas más importantes. Algunas cuestiones de detalle, pues hay que seguir manteniendo, hacer un poquito de mantenimiento sobre la vegetación. Hay que intentar que la vegetación se mantenga verde lo máximo posible, pero sin comprometer al caracol. El caracol tiene unas necesidades de riego que son las que son y la vegetación va a tener otras. Entonces, esto hay que trabajarlo un poco más desde la planificación, ver si es interesante en vuestra granja haber instalado o tener algún riego por goteo.
si se puede poner según qué plantas para que duren más o para que duren menos o tal. Esto es una cuestión de planificación, ¿vale? De cómo es tu granja, de cómo es el sitio en el que estás y demás. Pero la vegetación, cuanto más tiempo la mantengáis verde, mucho mejor para vuestro caracol, porque va a estar más fresquito, se va a seguir alimentando de ella, que les proporciona muy buenas cosas y le va a dejar un cobijo espectacular. Y luego también pues hay que tener muchísimo cuidado con el riego, ¿vale? Hay que tener muy claro qué, cuánto y cómo hay que regar, porque si no vuestro criadero se puede ir al traste, ¿vale? Por ahí hay un vídeo con algún problema que tenemos en el criadero que viene de un mal manejo o de un pequeño fallo en el riego. Pequeños fallos que te pueden llevar al garete el criadero, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta que el riego es bastante importante. Tenéis que aseguraros de que vuestra granja está regando lo que tú has programado que tiene que regar, ¿vale? O sea, que todos los nebulizadores están funcionando, que todas las electroválvulas están funcionando, que el motor funciona, que corta y arranca cuando tú le pides. Bueno, una cosa que es como muy de sentido común, pero que hay que hacerla, ¿vale? Y básicamente estas serían las tareas que tendríamos que hacer en el criadero. No tiene mayor historia, ya os digo que es el momento de más trabajo. Bueno, pues esto es todo. Así es una granja, o al menos la nuestra, en verano. Como veis, tampoco tiene mayor complicación. Lo único es que, como en todo en la granja, hay que ser metódico, hay que ser un poquito cuidadoso con los detalles, hay que tener muy claras las cosas que hay que hacer y cuándo, y ya está. Si toca recoger, recoger. Si hay que poner comida, pues poner comida. Si hay que controlar el riego, pues controlar el riego. No tiene mayor misterio, de verdad. Como entenderéis o como os hemos explicado más veces, pues todos estos contenidos que os pasamos en el canal o que os enseñamos en el canal están más detallados y trabajados más a fondo en nuestras formaciones, tanto en las virtuales, en las online, como en las presenciales cuando las hay, ¿vale? Así que animaros, si estáis interesados en esto, animaros a que deis el paso de formaros con nosotros, ¿vale? Y por lo demás, pues nada más, pediros que os suscribáis al canal, que le deis likes, que nos dejéis comentarios con alguna dudilla o tal, o si os está gustando los vídeos, y nos despedimos hasta el siguiente. Venga, por aquí nos vemos, hasta luego.